¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión hablaremos de uno de los huesos más bonitos que tiene el cráneo y es el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par y lateral que está ubicado entre los huesos esfenoides, parietal y occipital. Va a presentar tres porciones: la porción petrosa, la porción timpánica y la escamosa. Aquí podemos ver la porción escamosa, la porción mastoidea y la petrosa o timpánica. Y aquí vemos en este dibujo cómo es que representa lo que mencionamos, que está ubicado en la cara lateral del cráneo. Aquí vemos la cara externa y cara interna, en la cual podemos ver las porciones: escamosa, petrosa y mastoidea. No coinciden los dibujos en las dos. Sin embargo, por la forma, aquí vemos que la mastoidea pues va a ser estas dos, la escamosa estas dos y la petrosa timpánica estas dos más pequeñas. Vamos a empezar con la porción escamosa, o también llamada concha. Bueno, esta está ubicada entre los huesos esfenoides, parietal y occipital, y va a presentar dos caras: la cara parietal y occipital, perdón, la cara temporal o externa y otra cerebral o interna. Son las dos caras que va a presentar esta zona. Y bueno, esta porción escamosa tiene algunas porciones importantes, ya que la gran parte de lo que es la cara externa o la porción escamosa de este hueso va a estar cubierta por el músculo temporal. Como podemos ver aquí, toda esta zona va a estar cubierta por el músculo temporal y la cara cerebral va a estar orientada hacia el encéfalo. Vamos a ver que también encontramos por ahí el surco para la arteria temporal media, que es la que está aquí, que es la impresión que deja la arteria al pasar. La vemos ahí. También la porción escamosa va a tener un borde superior o parietal, que va a ser este de aquí, en el cual le va a servir para articularse con el hueso parietal. Va a tener un borde anterior o esfenoidal, con el cual se va a articular con el esfenoides, que va a estar en esta zona. Y va a tener un borde posterior u occipital, en el que también se va a articular con el occipital. Entre el borde superior de la apófisis mastoides, que sería esta de aquí, y lo que es la porción escamosa, vamos a encontrar una escotadura parietal, que es esta que está aquí, la escotadura parietal, esta que está acá. Entonces esa se va a encontrar entre el borde superior de la apófisis mastoides y el borde posterior de lo que es la porción escamosa. En dirección anterior a la porción escamosa vamos a encontrar una proyección ósea que se llama apófisis cigomática, que es la que vemos aquí. Es decir, por todo el caminito de esta escotadura parietal, siguiendo hasta el final, tenemos esta proyección que se llama apófisis cigomática, la cual conocemos porque esta se articula con la apófisis temporal del hueso cigomático para formar el famoso arco cigomático. El borde superior del arco cigomático va a estar igual una estructura que se va a prolongar en dirección posterior, o sea, hacia atrás se va a ir, y en esa misma dirección vamos a encontrar la cresta supramastoidea hacia arriba. Entonces, de la escotadura parietal se va a proyectar hacia adelante la apófisis cigomática, y de ahí hacia atrás se va a proyectar lo que es la cresta supramastoidea. En la porción anterior de la apófisis cigomática vamos a encontrar también el tubérculo articular. Aquí lo vemos. Ese tubérculo articular es importante porque detrás de él se encuentra la fosa mandibular, o también llamada cavidad glenoidea. Y este es importante porque ahí se articula una porción del mandibular para formar otra famosa articulación, que es la temporomandibular. Y más adelante vemos el tubérculo cigomático posterior y el tubérculo cigomático anterior, que aquí los vemos, que están casi a un lado de lo que es la entrada al conducto auditivo externo. Siguiendo, pues aquí vemos el músculo temporal, que, como les digo, recubre toda esta cara de la concha. Y vamos a ver los bordes que tiene, ¿no? El parietal, el esfenoidal y lo que es el occipital. Ahí los vemos los tres bordes. Y bueno, entonces por delante se va a articular con el esfenoides, ¿no? Que sería toda esta zona. Ese sería el borde esfenoidal, se va a articular con el esfenoides. Y el borde parietal sería el superior, que es este, en el cual se va a articular con lo que es el otro parietal opuesto. Vamos a encontrar también en esta zona la apófisis mastoides, que es esta, y la apófisis estiloides, que corresponden a la porción mastoidea, pero de igual manera es importante porque ahí se van a articular ciertas estructuras.
También tenemos el orificio externo, que sería la entrada al conducto auditivo externo, porque al interior vamos a tener el conducto auditivo interno. Y tenemos la fisura petroescamosa, que va a separar la escama del temporal de la porción petrosa del mismo temporal. Va a ser una división que va a separar estas dos zonas de la porción petrosa o timpánica de la porción escamosa. Esta fisura petroescamosa lo hace. También encontramos la cara temporal, donde se van a alojar los lóbulos del temporal. Ahí se quedan las marquitas donde entran los lóbulos del temporal. También tenemos el margen superior de la parte petrosa, que ya vimos que es esta de aquí. Sería en la cara interna esta. Encontramos la escotadura parietal, que es esta que tenemos aquí. Y los surcos vasculares para la arteria meningia media, ¿no? Que es importante. Ahora, en lo que es la porción mastoidea, bueno, esa es la porción que contiene el oído interno y presenta 3 caras, 2 bordes y un vértice anteromedial. Aquí podemos ver esta zona. Vamos a encontrar primeramente el agujero mastoideo, en el cual va a pasar una vena emisaria mastoidea muy importante. También tenemos la apófisis mastoides, que sería como que la proyección o prolongación de la apófisis mastoidea, o sea, toda esta esquinita. Y ahí se van a insertar los músculos occipital, esternocleidomastoideo y esplenio de la cabeza. Y más inferior a lo que es el agujero mastoideo, tenemos esta ranura digástrica, o también llamada mastoidea, en la cual se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Si recordamos, el músculo digástrico tiene 2 vientres. El vientre posterior se va a insertar aquí, en esta ranura digástrica o mastoidea, y el vientre anterior se va a insertar en la cara interna, lo que es el mandibular. Cuando veamos el mandibular, lo repasaremos. En la cara interna, de igual manera, vemos el surco para el nervio petroso superior y más inferior, el surco para el nervio petroso inferior. Entonces tenemos el superior y el inferior, que serían el nervio petroso mayor y el nervio petroso menor. Van a pasar por todo lo que es esta línea petrosa. Si se recuerdan, esta fisura petroescamosa separa la porción escamosa de la porción timpánica o petrosa. Entonces, por arriba de la línea encontramos el surco para el nervio petroso superior, y por abajo, más en dirección hacia la apófisis estiloides, encontramos el surco para el nervio petroso inferior. Ahora, la porción timpánica, que es la que donde se encuentra el parte del oído, la pared ósea del conducto auditivo interno, es importante. Entonces aquí lo vemos de nuevo, esta fisura o línea arcuata que vemos acá. Por arriba de la línea vamos a encontrar la eminencia arcuata o arqueada. Por debajo de la línea, la fosa subarcuata. Y por delante de esta eminencia arcuata tenemos al tegmen timpani, que es una lámina muy delgadita que va a cubrir la bóveda, la entrada de la caja del tímpano. Más hacia abajo de esta eminencia arcuata, hacia el final, tenemos lo que es en la parte interna una fosita para el ganglio de Gasser. Casi es al final de lo que es esta línea arcuata, ¿no? Hasta el final ahí la vamos a encontrar. Y el orificio externo del acueducto del vestíbulo, que va a pasar aquí, van a pasar algunas ramas de los nervios del vestíbulo coclear. Y finalmente, la porción inferior timpánica va a tener estas zonas. Bueno, ya hablábamos acerca de la apófisis estiloides y la mastoides, ¿no? Entonces aquí tenemos la apófisis mastoides y arribita la apófisis estiloides. En esta apófisis estiloides, o la porción estiloidea del temporal, que va a estar formada por la apófisis estiloides, que es este piquito, ¿no? El que tenemos aquí. Ahí se va a insertar el músculo estiloioideo, que aquí vemos el músculo estiloioideo, el cual, recuerden, bueno, más adelante vamos a ver que hay músculos del yoides, se van a dividir en músculos suprayoideos e infrayoideos. En este caso, el músculo estiloioideo, que aquí lo vemos que es superior, pues se va a insertar precisamente en esta apófisis estiloides. De ahí tenemos el conducto carotidio, que va a estar anterior a esta apófisis estiloides. Por arriba de la apófisis estiloides vamos a encontrar el conducto carotidio, donde pasa la arteria carótida. Por debajo y un poquito hacia atrás de lo que es la apófisis estiloides encontramos la fosa yugular, donde pasa la vena yugular. Y entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, que es este extremo, encontramos un orificio o agujero estilomastoideo, por donde va a salir el nervio facial y la arteria estilomastoidea. En este corte podemos ver aquí la apófisis estiloides, y recuerden que por arriba va a estar el conducto carotidio y por debajo y un poco hacia atrás el foramen yugular, y hacia atrás encontramos el agujero estilomastoideo. Entonces aquí podemos verlo cómo están ubicados.
Y eso sería todo en relación al hueso temporal. Es un resumen únicamente del hueso temporal. Espero que te haya gustado el video y que sigas viendo los próximos.